Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase. De hoy vamos a comenzar con el tema de límites. Voy a explicarles brevemente sobre cómo es, cómo es que voy a hacer la modificación para trabajar los temas que faltan de funciones trigonométricas. Eso lo voy a hacer con material que yo les estaré pues dejando acá en Classroom, pero vamos a continuar con el siguiente tema que son límites y de forma paralela vamos a trabajar sobre lo que falta de funciones trigonométricas. Yo les voy a estar compartiendo ese material, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a hacer de esta manera para pues no tardar más tiempo en funciones trigonométricas y avanzar sobre este tema de límites. Acá la bibliografía. Bueno, vamos entonces a comenzar. En esta etapa del curso vamos a trabajar sobre idea intuitiva del límite. Eso significa que pues vamos a estudiar a los límites a partir de su comportamiento. No vamos a hacerlo de manera formal con la definición de epsilon y delta, pero bueno, lo que vamos a hacer será suficiente para entender más adelante el concepto de derivada. Entonces, primero hablaremos sobre la notación de límites y es que pues tienen distintos elementos en este caso pues que ver. Aquí primero pues tenemos a la función que es la función f de x. La notación del límite, vean aquí está la abreviación del límite. También hay otro elemento que es hacia dónde se acerca X, o sea, hacia qué valor de X estamos investigando. Y por otro lado, en el caso de que el límite exista, pues sería ese el valor del límite. ¿Ok? Entonces, ¿cómo leemos esta expresión? Esta expresión se lee como el límite de f de X cuando X tiende a es igual a L. ¿Ok? Entonces, en algunos casos el límite va a existir, será un número real, para otros casos no va a existir. Así que eso ya dependerá de la propia función y del valor hacia donde estemos investigando esa función. Esto es, bueno, bien importante también esta notación, indicar siempre, ¿verdad? El valor de X al que nos dirigimos. Aquí ya tenemos cómo se lee. Entonces, vamos a decir que esta función f de X, cuando X tiende a, tiene como límite el valor de L. Si es posible, acercarnos a f de x con valores muy cercanos de x hacia a, pero no necesariamente vamos a estar situados en el valor de a, sino que la idea es acercarnos cada vez más hacia el valor de a, alrededor de a, y ver que la tendencia de la función es hacia un valor real. Ajá. Entonces, si ustedes se acercan cada vez más al valor de A con X muy cercano a A, puede ser por un valor menor a A o por un valor mayor a A, pero no exactamente igual a A. Y se dan cuenta que el valor de la función se acerca hacia un valor. Entonces vamos a decir que esa función tiene límite en X igual a A y vale L. Uh-huh. Entonces, diríamos de manera informal que la función f de x se aproxima cada vez más a ese valor L cuando x se acerca al valor de a. Ujú. Pero no necesariamente x pues tiene que ser a. De hecho, lo que queremos es investigar la función alrededor de a. No nos interesa saber cuánto vale la función en a, o de hecho, si está definida o no en x igual a, vamos a ver que en algunos casos la función ni siquiera tiene como dominio el valor de a, pero aún así el límite puede existir. ¿Ok? Entonces es bien importante. A, el número al que estamos investigando el límite, no necesariamente debe de ser parte del dominio de la función. Y aún así puede existir ese límite. Aquí, en este
diagrama, pues queda bien ilustrada esta afirmación de que pues, no necesariamente X igual a tiene que pertenecer al dominio. Veamos tres escenarios. La función y igual a f de x se parece mucho en las tres funciones. ¿Alguien puede decirme cuál es la diferencia de estas tres funciones? Que aparentemente son la misma, pero hay un punto en el que difieren. ¿Quién me podría describir esa diferencia entre ellas? En la B se puede apreciar el punto rojo y en la C se aprecia que el punto rojo subió al punto que es, se podría decir que es abierto. Ok, entonces aquí el puntito rojo es que este valor, ¿qué sería? ¿Cómo lo podríamos describir? ¿Qué es ese puntito rojo? Podría ser un valor cerrado. Ajá, sí, es un valor cerrado en efecto. ¿Y qué representa ese puntito? ¿No sería la imagen? La imagen, así es, de el valor x igual a, ¿verdad? O sea, la coordenada y de este punto es justamente f de a. Entonces, en términos de f de a, ajá, muy bien, su compañero lo describe, ahí está el puntito lleno. Y en este caso, pues está abierto. Entonces, ¿cómo podrían describirlo a partir de f de a? ¿Qué ocurre con f de a en cada una? Miss, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí. Vemos una gráfica, eh, pues que prácticamente es la misma en las tres imágenes, em, pero hay una diferencia justo cuando x es igual a a. Ya identificó su compañero que en este punto que está cerrado aquí, pues la coordenada y pertenece justo a la imagen que es f de a. Podríamos usar f de a entonces para encontrar la diferencia entre las tres funciones. ¿Quién puede describir cuál es esa diferencia entre las tres funciones en términos de f de a? Por ejemplo, en la primera, ¿cuánto vale f de a? Puede ser cero. Em, pero 0 L está aquí, ¿verdad? Entonces, para encontrar a f de a tenemos es L. es L, ajá, que observar justo en dónde queda ese punto, que de hecho, si observan aquí la función, está trazada de tal manera que este punto, este valor de x igual a tiene como imagen L, ¿verdad? Entonces, f de a es L. Alrededor de esta función, los valores se acercan cada vez más a L cuando x se acerca hacia a, ya sea que por valores menores a o por valores mayores a a. Entonces, la imagen de a es L. ¿Qué ocurre con este otro caso? ¿Cómo es f de a? Igual a A. Bueno, a No, es no X. existe. No está. En esta, ¿No en sería la esta. mitad de L? Bueno,
No necesariamente a la mitad, aquí sí se ve muy bien en el diagrama como si fuera la mitad, pero vamos a decir que en general es distinto de L, ¿verdad? F de A sí existe porque está el puntito aquí, o sea, A tiene una imagen, la imagen de A es F de A que está aquí, por eso está el puntito relleno. No es L, porque aquí está vacío, pero tiene otro valor en la imagen, ahí está F de A. Pero ahora veamos el último caso. ¿Qué ocurre con F de A? Ahí se junta L con A, ¿no, maestra? L con A, parece verdad, pero Se acercan pero no se tocan. ajá, si yo quisiera encontrar la imagen en A, busco cuál es el valor en donde topa con la función y no encuentro ninguno, ¿no? Aquí sí buscaba y pues estaba en el punto relleno, pero acá no hay ningún punto sólido, o sea, relleno para el x igual a A. Así es que f de A no existe. Es decir, A no pertenece al dominio de esa función. Ujú. Si yo tuviese, por ejemplo, un puntito por aquí, sólido como en el caso anterior, bueno, ese valor corresponde a la imagen de A, pero en este caso no, está vacío. Ujú, está vacío. Entonces, no, f de A no existe, es decir, A no pertenece al dominio de la función. Pero, ¿qué ocurre alrededor de x igual a A? Si nos acercamos, por ejemplo, a la primera función a través de valores menores a, pero muy, muy cercanos, ¿hacia dónde se acercan sus imágenes? ¿Hacia dónde se acercan las imágenes de estos valores cercanos hacia A, pero menores? Se acercan a L. Se acercan hacia L, ¿verdad? Mientras más X se acerque hacia A, su imagen será más cercana cada vez a L. Pero no solo ocurre por valores más pequeños que A. Veamos que ocurre por valores más grandes de A. Este es un valor de X mayor que A, cercano pero mayor. Veamos cuál es su imagen. Este valor de Y es su imagen. Ahora vayamos modificando este X de tal forma que siga siendo mayor que A, pero ahora está más cercano hacia A. Vamos cuál es su imagen. Ahí está. Ese es el valor Y de la imagen. Es todavía más cercano al valor de L. Es decir, que cuando X se acerca a A, no importa si es del lado izquierdo o del lado derecho, el valor de la función se acerca hacia L. Eso significa que el límite de f de X cuando X tiende a A es igual a L, al menos para esta primera. Vemos qué ocurre para la segunda. En la segunda vamos a observar también el comportamiento con un valor de X cercano, voy a quitar por ahora, cercano al valor de A, pero que sea más pequeño. Entonces ahí está. Aquí está un valor de X cercano a A, pero más pequeño. Vemos cuál es su imagen. Ven, aquí está el puntito en el que interseca la función. Esta es la imagen de ese valor X. Si ahora nos acercamos todavía más, a el valor X igual a A y vemos cuál es la altura. Observen que este valor Y está ya más cercano a L. Pero también eso va a ocurrir del otro lado. Tomemos un valor X cercano a, pero ahora mayor. ¿Okay?
Ahí está. Ujú. Y ahora vamos acercándonos mucho, mucho, mucho más cercano hacia x igual a a. Y vemos ahora el valor de y. El valor de y, a comparación del anterior, se acerca todavía más hacia L. Entonces, para esta función, también ocurre que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. Ujú. Pero, ¿qué ocurría con f de a? F de a, pues no era necesariamente L, ¿verdad? Era distinto. Pero aún así, el límite para esa función seguirá siendo L. Ahora veamos este último caso. En este último caso, ya dijimos que f de a pues no existe, porque a no tiene ninguna imagen aquí. Este está vacío. Es un punto nada más, pero recuerden que lo exageramos ahí un poco para que quede pues más claro visualmente. Entonces vamos a tomar un valor cercano a a, menor que a, pero cercano. Y veamos cuál es su imagen. Aquí se interseca con la gráfica y mido la altura. Ajá. Ese es el valor de y, que corresponde a la imagen de este valor x que seleccioné. Y si acercamos ahora ese valor x hacia a, la imagen ya cambia. Vean, aquí está la altura. Este valor de y ya se acercó más a L. Y eso va a ocurrir también del otro lado. Tomo un valor x mayor. Veo su imagen. Y está aquí. Vean la distancia que hay con respecto a, la distancia que hay hacia L. Ahora voy a dejar ese fijo y voy a colocar la siguiente imagen, pero ahora acercándonos hacia A. Entonces aquí ya tomé un valor más cercano a A que el anterior, que estaba en amarillo. ¿Okay? Veamos cuál es su imagen. Aquí está el valor donde topa. Y veamos cuál es su imagen. Su imagen ya se acercó más a L todavía que el anterior. Entonces, conforme nos estamos acercando más a A, su imagen se acerca cada vez más a L. Uh-huh. Y podemos decir que para esta función también el límite de f de x cuando x tiende a A, pues será igual a L. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellas? En una, el valor del límite es el mismo que el valor de la función en ese punto. En otra es diferente. Si está definida para x igual a A, pero es diferente. No, el valor de f de A, o sea, de la imagen en x igual a A, no coincide con él. Y en la otra definitivamente ni siquiera se puede evaluar porque no es parte del dominio de la función. Sin embargo, para las tres funciones, el límite es el mismo y vale L. ¿Qué debemos de recordar entonces para cuando evaluemos límites? Que el valor del límite no depende del valor de la función en ese punto. ¿Okay? Es bien importante esto porque algunas funciones ni siquiera tendrán manera de evaluarse en ese valor de A al que estamos investigando el límite. Pero aún así el límite podría existir. ¿Okay? Entonces lo que importa es cómo se comporta la función alrededor, pero no necesariamente en ese punto. Ajá. La función incluso podría no estar definida en ese valor X y aún así el límite podría existir. ¿Okay? Entonces ese límite, si existe, es independiente de cuánto valga la función para X igual a A. ¿Okay? Entonces ahora quisiera que me ayudaran con la siguiente tabla. Nos pide entonces explorar los valores de esta función x menos 1 entre x cuadrada menos 1, cuando x es muy cercano a 1. Nos dice también, vean que no es posible sustituir el valor de 1, ¿verdad? Aquí no podemos sustituir 1 porque la función no está definida en 1. Si sustituimos el número 1, 1 al cuadrado, pues 1 menos 1, 0. Es una división entre 0.
Entonces nos pide completar las siguientes tablas y hacer una conjetura sobre cómo se comporta la función, cuál es el límite de esta función cuando x tiende a 1. Entonces, les voy a pedir que ustedes me ayuden haciendo el cálculo. Yo voy a escribir aquí el resultado. Lo que van a hacer es seleccionar un valor de x, de los que están aquí. En este caso son valores menores a 1, vean. Se van acercando a 1, pero son menores. Y en este otro son muy cercanos a 1 también, pero son mayores. ¿Ok? Y cada vez se acercan más hacia el número 1, pero por la derecha. Y ustedes me van a sustituir ese valor que seleccionen y me van a decir cuánto vale toda esta función evaluada en ese valor de x. ¿Okay? Y vamos a partir de los valores que se obtengan, vamos a hacer una conjetura sobre el límite. Ya tenemos aquí los valores aproximados de la función en distintos x y todos ellos, vean, tienen la característica de ser valores muy cercanos a 1. De un lado tenemos valores muy cercanos a 1, pero inferiores a 1, es decir, menores a 1. Vean cómo va resultando la función. Primero viene de 0.6 a 0.52, después 0.50. Ajá. Y cuando nos acercamos ahora por valores de x mayores a 1, vean cómo va disminuyendo este 1.5 hasta llegar a un valor muy, muy cercano a 1, pero no es exactamente 1. Y el valor de la función 0.4, 0.47, 0.49. ¿Podrían decir a qué valor tiende esta función f de x cuando x se acerca cada vez más a 1? ¿Habrá un comportamiento de la función que nos diga hacia dónde tiende? A punto 5. A 0.5, ¿verdad? Esta función se ve muy, muy cercana hacia 0.5, que es un medio. Ajá. Entonces podríamos entonces hacer justo esa conjetura sobre el límite y decir que esta función, cuando x tiende a 1, se acerca a un medio, o su límite cuando x tiende a 1 es igual a un medio. ¿Okay? Esa es por supuesto una idea intuitiva. ¿Cómo? Ya no le di mi resultado. Se me fue mi internet, ya no le di mi resultado, pero sí es ese. Ah, ok. Sí, por ahí yo creo que alguien más lo dio. Sí, gracias, gracias. Eso luego ocurre, no se preocupe. Muy bien, vamos a explorar ahora una función trigonométrica. Esta es la función formada por un cociente, seno de x entre x. Observen la función y díganme cuál es el dominio de esta función. Ya hemos trabajado dominios. También conocemos cómo es la función seno de x. ¿Cuál es el dominio de esta función cociente, seno de x entre x? La función seno de x se puede evaluar para cualquier número real, ¿verdad? Pero el cociente ya completo, ¿qué restricción tendría? El 0. El 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el dominio? Los reales excepto el 0. Los reales excepto el 0, ¿verdad? Porque en ese caso nos daría la división entre 0 y eso no es posible. Muy bien. Sin embargo, vamos a estudiar a la función, vamos a indagar cómo se comporta esa función cuando x es muy cercano a 0. Aunque, como ya lo dijo su compañero, no es posible sustituir el valor de 0. Por eso tenemos que considerarlo fuera del conjunto dominio, ¿no? Todos los reales excepto 0. Vamos a ver cómo se comporta la función y les voy a pedir otra vez de su participación para que me ayuden a completar la tabla en donde evaluaremos el cociente seno de x sobre x cuando x tiende a 0. O sea, los valores que estamos tomando aquí son muy cercanos a 0, menores a 0 y mayores a 0. O sea, vamos a tomar de los dos lados. Pero es muy importante que la calculadora esté en radianes. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra calculadora en radianes y hacer la evaluación. ¿De acuerdo? Pues estos son los valores de la función para x cercanos a 0.
Recordemos que la función no se puede evaluar en cero, pero investigamos sobre valores muy cercanos a cero y vemos una tendencia de la función. ¿Quién me podría decir hacia dónde se acerca la función, el valor de f, cuando x se acerca más hacia cero, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho? A 0.99. Bueno, ¿No? sí, cada vez es más cercano a 0.99, pero sí, a 1, de hecho. Ujú. Este se va a llenar cada vez más de 9, 9, 9, 9 y eso pues se va acercando hacia 1. Ujú. Entonces, nuestra conjetura es que el límite de esta función, cuando x tiende, de seno de x entre x cuando x tiende a 0, es igual a 1, ¿verdad? Aunque nunca logra tener ese valor, pero en el límite sería 1. Entonces, tenemos de hecho dos funciones en donde ninguna de ellas se puede evaluar en el valor que seleccionamos. Por ejemplo, este no se puede evaluar en x igual a 1, pero tiene una tendencia hacia cuando x se acerca a 1. En este otro caso tampoco se puede evaluar en 0, pero también hay una tendencia cuando x vale 0. ¿Okay? Entonces, estos son nuestros límites. De manera intuitiva los podemos determinar a partir de la tabla. ¿Ok? Entonces, no necesariamente decía se debe de sustituir el valor de x en la función. Ahora nosotros separamos los valores que se encuentran por abajo de A y por arriba de A. Entonces, estos van a determinar dos límites que vamos a llamar límites laterales. El límite lateral izquierdo se representa con el valor de A, pero con un superíndice, que es un signo menos, en donde ese signo menos no significa que sea el signo de A, solamente significa que nos estamos acercando a través de valores inferiores a A, como en la primera tabla de esta función, o en la primera tabla de esta otra función, ¿de acuerdo? Entonces, significa que solo la vamos a investigar de un lado. Si esa función f de x, cuando x se acerca al valor de a, por el lado izquierdo tiende hacia un valor L, entonces vamos a decir que es el límite lateral izquierdo vale L. Por ejemplo, aquí podemos ver que la función pues, se acerca hacia 1, solamente de este lado se acerca hacia 1. Entonces podríamos decir que el límite lateral izquierdo de esta función seno de x entre x cuando x se acerca a 0 es igual a 1. Pero también podemos identificar esa tendencia de la función, si existe, cuando x se acerca al valor que nos interesa a, pero solo del lado derecho. Eso corresponde a los valores de x de esta segunda tabla. ¿Bien? Por eso es que es importante hacer la diferencia de cuando nos acercamos de un lado y cuando nos acercamos del otro. ¿Okay? Entonces, este límite va a existir siempre que al acercarnos cada vez más a A, las imágenes de F sean más cercanas también al valor L. Bueno, existe un resultado muy importante que es justo un teorema de límites y que establece que en el caso de que el límite total exista, solo pueden ocurrir dos cosas, que los límites laterales existan, o sea, tiendan hacia el mismo valor L. Ambos van a existir y los dos tendrán el mismo valor L. Entonces, si el límite total existe, los dos laterales existen y toman ese mismo valor. Pero en el sentido contrario, porque es un sí, solo sí, también se cumple. Es decir, si nosotros sabemos que estos límites, cada uno existe y vale L, entonces podemos concluir que el límite total, a este le vamos a llamar límite total, existe y toma ese valor de L. ¿Okay? Entonces, en los dos sentidos se establece esa igualdad. Entonces, solo para redondear, si el límite total existe, los laterales existen y valen ese mismo valor. Acá lo estoy representando con L. Pero, además, si sabemos que los dos laterales existen y valen ese mismo valor L, eso es importante, entonces el límite total existe y toma ese mismo
valor L. Ok, vamos a practicar un poco sobre estos conceptos de límites laterales en algunas gráficas. Y yo quiero que me ayuden aquí para que a partir de la gráfica determinen los valores de los distintos límites que nos solicitan. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver ahí. Ujú. Se ven estos superíndices, menos más. Si se alcanzan a notar. Sí, maestra, sí se ven. Sí. Bueno, vamos entonces con el primer límite lateral. Nos pregunta, esta es la gráfica de la función y nos dicen, pues, ¿cuál es el límite de esta función f de x cuando x tiende a 2? Pero a 2 por la izquierda. Ujú. Entonces vamos a plantarnos en x igual a 2, ¿ok? Aquí para identificar mejor cómo se comporta esa función. Y ahora vamos a determinar el comportamiento de la función cuando x se acerca por valores menores a 2. ¿Hacia dónde tiende la imagen de estos valores al acercarnos a 2 del lado izquierdo? ¿Hacia dónde se acercan las imágenes de estos valores x? A ver, voy a acercarlo un poco más. Creo que con eso es suficiente. Miren, vamos a acercarnos a 2, como lo hicimos antes. Colocaremos aquí en x igual a, no sé, es como 1.3. 1.3. Y encontraremos su imagen, ¿de acuerdo? Aquí está el valor que corresponde al punto de la gráfica para ese x y la imagen. Aquí está la imagen. La imagen corresponde al valor de y. A ver si la alcanzan a ver. Aquí está. Ahora vamos a acercarnos un poco más a 2. Ahí está un valor más cercano a 2. Hasta intersecar a la gráfica. Y de ahí tomo la altura de este punto, porque esa altura corresponde a la imagen. Vean ahora cómo ha cambiado. Ahí está. Me acerco todavía más a 2, sin tocar el 2. Ahí está. Es un poco más complicado, pero todavía puedo ver cómo va cambiando la imagen. Cuando nos acercamos a 2 por la izquierda, ¿hacia dónde se acercan las imágenes de esos valores de x? Hacia 3. Hacia 3, ¿verdad? Miren, este estaba por aquí como en 3.2 y ya va el siguiente va a ser más cercano a 3 y después ya prácticamente es imposible, ¿verdad? Determinar ahí, bueno, porque tengo una gráfica una línea un poquito gruesa, pero ya los valores se acercan cada vez más a 3, entonces podemos concluir que el límite de la función cuando x se acerca a 2 por la izquierda es igual a 3. Veamos ahora qué ocurre con la función cuando nos acercamos a 2, pero del lado derecho. No sé si alguien, sin necesidad de que yo grafique esas líneas, me podría decir cuál es la tendencia de la función cuando x se acerca a 2, pero del lado derecho. ¿De acuerdo? A ver, vamos entonces con unas líneas de apoyo, no hay ningún problema. Me acerco ahora por valores más altos de 2, es decir, me acerco por la derecha. Aquí coloco el punto en donde interseca esa recta con la gráfica para medir su y. Este es el valor de y. Vean que es más o menos como de 1.8, ¿no? Más o menos. Ok, tomemos otro valor más cercano a 2. Vean, nos estamos acercando a 2. Ahí está el punto sobre la gráfica para este valor x y mido su distancia, su altura, pues. Y esto ya es como 1.2 más o menos, ¿no?
Tomo otro más cercano todavía a 2, pero mayor. Y veo cuál es el valor de la imagen. Ujú. Entonces, ¿hacia dónde se acerca la función? ¿A 1? Hacia 1, ¿verdad? Vean que aquí puedo tomar otro más cercano y se acerca todavía más hacia 1. ¿Okay? Entonces, el límite de esta función f de x, cuando x tiende a 2 por la derecha, es igual a 1. ¿Qué podemos concluir con respecto a este límite? Si observan la diferencia, en este caso el límite ya no tiene los superíndices. Eso significa que este es el límite total. ¿Qué va a ocurrir con el límite total si los laterales existen pero son diferentes? De acuerdo al teorema anterior, ¿qué podemos concluir con respecto al límite total? ¿Qué límite no existe? El límite no existe, ¿verdad? Porque los laterales son distintos. Vamos a poner aquí una nota. Entonces el límite total, de hecho lo dejaré así indicando. El límite, es muy chiquito, pero bueno. El límite total no existe, ya que los laterales, los límites laterales, vamos a poner así, los límites laterales son diferentes. Y pues por el teorema solo podemos concluir que ese límite no existe. Nos preguntan en el punto 4, ¿cuánto vale f evaluada en 2? Voy a quitar esta recta de apoyo. ¿Vale 1? No, no vale 1. A ver, la voy a quitar. Quizás sea mejor así para que identifiquen cuál es el valor de la función evaluada en 2. ¿Cuánto vale? 3, ¿verdad? Porque en este caso, justo en x igual a 2, vemos de forma vertical. En este punto, pues no está incluido, así es que ese no es imagen. Pero el orificio, la parte que está llena, es justo en x igual a, en y igual a 3. ¿Okay? Este es el que corresponde a la imagen de 2. Entonces, f de 2 es igual a 3. Muy bien. Vamos a hacer algo parecido con f de x, pero en este caso nos preguntan ya directamente el límite total, si es que existe cuando x tiende a 4. Es decir, aquí no nos piden explícitamente el límite lateral izquierdo o derecho, solo nos piden el límite total, si es que existe. ¿Qué podrían concluir con respecto al límite total de f de x cuando x tiende a 4? Vean cómo ¿Que no existe? ¿No existe? A ver, vamos a ver. Voy a colocar aquí un valor de x, es casi como 3.5. Encuentro aquí la intersección con la gráfica y esta será la altura y de este punto será la imagen de este que es aproximadamente como 3.5. Y aquí cae, sí, más o menos en 3.5. Me acerco más. Casi es 4, ¿no? Casi es 4, ¿verdad? Me acerco más a 4 y veo su imagen y es más cercana a 4. Y me acerco todavía más y esta función al evaluarla, bueno, en ese punto, se acerca cada vez más a 4. Entonces, del lado izquierdo, la tendencia es hacia 4. Vean, nos acercamos más, nos acercamos aquí a 4 y aquí también nos acercamos más a 4. Y del lado derecho, lo voy a escribir con otras rectas, me acerco a un valor mayor a x, veo cuál es su imagen, me acerco con otro valor más cercano a x, ya es un poco difícil distinguir ahí, pero si nos acercamos todavía más,
a 4, pues ya es muy difícil aquí distinguir entre las rectas, pero vemos que su imagen se acerca cada vez más a 4. Entonces, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, la función tiende hacia 4. Esto lo podemos distinguir en las gráficas porque se ve únicamente un orificio en ese puntito, justo donde estamos investigando la función, es en donde se aprecia como que la función pues ahí no está definida, pero recuerden que para el límite no tiene necesariamente que estar definida la función ahí. Puede no existir, puede no ser parte del dominio ese valor de x que estamos investigando y aún así el límite existe. Entonces el límite total de esta función f de x cuando x tiende a 4 es 4. ¿Y cuánto vale f de Maestra, 2? Sí. yo me quedé con una pequeña duda. Y en el límite de f de x, que es x igual a 2, ¿por qué no pudo ser el límite final? Porque los ¿O por qué no existe? laterales son distintos. Entonces, para que el límite total exista, los laterales deben de ser también el mismo valor L. Es decir, si estos dos valores coinciden, el total también existe y vale ese mismo valor. Pero si uno vale 5 y el otro vale permítame. Y el otro vale, perdón, es que estaban si uno vale 5 y el otro vale 3, por ejemplo, aunque los dos existan, como no hay la misma tendencia de los dos lados, entonces el total vamos a decir que no existe, ¿no? Y eso es por el teorema. Va a existir siempre y cuando, este total va a existir siempre y cuando la tendencia de la función de ambos lados sea la misma. Como en la gráfica aquí, vemos que de ambos lados, pues, se dirige hacia 4, pero de este lado se dirige hacia 3 y por este otro se dirige hacia 1. Entonces, globalmente, la función no se acerca a un mismo valor. No se acerca a un mismo valor, ¿ok? Por eso, los laterales sí existen, cada uno ya tiene sus valores, pero el total no. Entonces, siempre que Ok, eso ocurra... Ajá, tú dime. entonces se podría decir que tiene que tener un punto en el 2 y en el eje de Y tiene que tener el 2 un punto y en el eje X igual el 2 tiene que tener un punto para que... A ver, otra vez, déjame entender cómo es que tú lo interpretas. En el eje X, Ajá, bueno, es que por ejemplo en el eje, bueno, en el límite de 4, ahora sí que hay un punto en el 4 de Y y en el 4 de X hay un punto. Y por ejemplo ahí en el 2 que no existe, no está el punto ni en el 2, bueno, que no está el punto ni en ninguno de los dos lados. pero sí está, porque sí está en el izquierdo. No sé si a eso te refieres con que este debería de estar sólido. Por ejemplo, si este estuviese lleno, aún así el límite seguiría siendo el mismo valor, ya sea que el puntito estuviera aquí o que estuviera acá. Seguiría siendo el mismo valor. En este caso, en 2, sí está evaluada, sí es posible evaluar a la función, porque este está lleno. Es lo que comentábamos, f de 2 vale 3. Pero aún con eso, el límite total no existe porque estos dos puntos no se dirigen hacia el mismo valor. Es como, imagínate que tuvieras un alambre formando la gráfica de esta función, ¿no? Entonces, que el límite exista significa que estos dos extremos de cada uno de los alambres coinciden. Pero en este caso no, hay un brinco aquí en la función porque vas dirigiéndote hacia 2 del lado izquierdo y la función se va comportando de una manera, pero por el otro lado el comportamiento es distinto, o sea, no
No hay ese mismo comportamiento de las dos funciones. No sé si este punto es el que tenías como esa duda. O sea, si este estuviera abierto, ¿qué pasaría con el límite? Ah, no, pero bueno, ya entendí. La cosa es de que tiene que estar unida ahora sí que tiene que estar unido y no y no separado. Sí, de manera intuitiva podemos decir eso. Quizá justo en ese punto de unión, la función o tome otro valor o no se pueda evaluar, pero solamente habría la diferencia de un punto. No habría este brinco, este salto en la función. Solamente es como un orificio ahí en la gráfica, pero no es como una ruptura total, ¿no? O sea, digo, finalmente no están unidos porque este punto no pertenece, pero sería un solo punto. Ujú. Siempre que haya estos brincos, la función no va a tener límite en ese valor de X, porque los laterales te van a dar valores diferentes. Ok, bueno, ya, muchas gracias, maestro. Ujú. Entonces, ¿qué decíamos con respecto a F4? ¿Cuánto vale F en 4? 4. No. Vean que aquí está abierto. ¿No existe? No existe, ¿verdad? Así es. F de 4 no existe. F de 4 no existe. Vamos a poner aquí. Ay. F de 4 no existe. Ya que 4 no pertenece al dominio de la función. Hoy ustedes están haciendo un examen sobre dominios y pueden determinar que aquí, pues 4 justo no pertenece a ese dominio de esta función definida en partes. Bueno, vamos a seguir practicando algunos límites. Creo que el siguiente va a ser todavía más sencillo de responder. Observen la gráfica. Ahí se ve un comportamiento pues de quiebre, digámoslo así de manera informal, en x igual a 3. Ahora yo quisiera que ustedes me dijeran de estos límites que nos preguntan. ¿Cuál es el límite de f de x cuando x tiende a 1? Y aquí hay que ir identificando cuándo son límites totales y cuándo son límites laterales. Los laterales pues siempre tienen ese superíndice. ¿Cuál es el límite de f de x cuando x tiende a 1? ¿Es 2? 2, muy bien, es 2. Aquí está el 1. Aquí se va la 1. Vemos cómo se comporta la función alrededor. No importa que aquí esté definida o no esté definida, pero alrededor es el mismo comportamiento, ¿verdad? Se acerca a 2. Perfecto. El límite de f de x cuando x tiende a 3 por la izquierda. Aquí está el 3. Cuando x tiende a 3 por la izquierda, ¿existe ese límite? ¿Cuánto vale? 1. 1, muy bien. Vean el comportamiento de la función cuando x se acerca a 3 por la izquierda. Es 1. Perfecto. Y cuando x se acerca a 3 por la derecha, ¿cómo se comporta esa función? Por valores En 4. cercanos. 4. Ok, perfecto. Muy bien. El límite total, ¿qué podemos decir del límite total? Ay, este es el límite total. Sería 3, ¿no? Porque ahí está un puntito cerrado. Pero ese puntito cerrado, ¿qué es? ¿Es un dominio? Es parte del dominio, en x igual a 2. Pero no es el límite. Recuerden que los límites laterales nos dicen cuánto vale el límite total, ¿verdad? ¿Qué podríamos concluir de este límite total? ¿Que no existe? Así es, no existe, ya que los límites vamos a ponerle, tienden a valores diferentes. Bueno, ¿cuánto vale f de 3 si es que existe?
¿Ahora sí vale 3 o tampoco Eso, existe? muy bien. Ahora sí vale 3, ¿verdad? Porque aquí está el puntito. Ese es el que corresponde a la imagen. Muy bien. Este está a la altura de 3. Exactamente. Entonces vamos distinguiendo cuáles son cada uno de los elementos. Muy bien. Bueno, vamos con la siguiente función. Ahora nos pide toda una lista de límites. Vamos a ver cuál es la función. Son muchas respuestas, bueno, muchas preguntas las que tenemos ahí. Esta es la función y vamos viendo cada uno de los límites. Quiero que la observen por un momento. Vean cuáles son esos valores, pues, clave para la función. Y ahora vamos a regresar a cada uno de estos límites. Entonces tenemos límite de h de x, ese es el nombre de la función, cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, a menos 3 por la derecha y a menos 3 total. ¿Okay? Entonces vamos a centrarnos en menos 3. Izquierda, derecha y total. Aquí está el menos 3, x igual a menos 3. ¿Qué me pueden decir con respecto de los límites laterales y el total? Por cierto, antes de que me digan Ok. cualquier cosa, permítanme, perdón. En una gráfica siempre debemos demostrar al menos algunos valores que nos digan a cuánto equivale cada una de las divisiones. Y esta gráfica no lo tiene, así es que voy a darle yo un valor. De otro modo, no podrían decirme si esta división tiene una unidad o tiene 10 unidades o 1000 o 5, ¿ok? Entonces es bien importante y es una corrección que hago a esta gráfica. Ahora sí, disculpen. ¿Cuál es el límite lateral izquierdo, derecho y el total cuando x tiende a 3? Cuando se acerca por la izquierda sería 4. Ok. Cuando se acerca por la derecha, ay, es que no sé si sea bien, sería 4 o sería 3. Vamos a ver. Podemos usar las rectas que hemos visto para apoyarnos. Vamos a trazar aquí una línea recta en menos 3, cercano a menos 3, pero más grande que menos 3. Y veamos cuál es su imagen. Por acá está, como 2.8 más o menos. Ahora nos acercamos un poco más a 4. Veamos el punto donde interseca con la gráfica. Y ya superó el valor de 3, mira, como 3.2. Nos acercamos por otro valor más cercano todavía a 4, pero mayor. Ve, ahí está la intersección. Y ve cómo ha cambiado la imagen. Y ya este va a ser un poco más difícil de visualizar. Un valor todavía más cercano a 4. Perdón, a menos 3 por la derecha. ¿Y hacia dónde se acerca la función? ¿Hay una tendencia de la función? Mira cómo fue cambiando la función. ¿Hacia dónde se acerca esa función cuando x tiende a menos 3 por la derecha? ¿También se ¿Hacia acerca a 4? También se acerca a 4. Perfecto. Entonces, este primer límite dijimos que es 4. 4. ¿Y qué podemos concluir del límite total? ¿Existe? Sí, es ¿También 4. sería 4? Sí, ¿verdad? Existe. Por el teorema concluimos que existe y vale 4. Muy bien. Ahora veamos cuánto vale la función h evaluada en menos 3. Esa sí es la imagen existe. directamente. No existe, ¿ok? Porque aquí está abierto y no hay ningún punto cerrado en esa vertical h igual a menos 3. Bueno, x igual a menos 3. Muy bien, entonces aquí concluimos que no existe. Menos 3 no es, menos 3. Menos 3 no es parte del dominio de H. ¿Okay? Entonces pertenece, menos 3 no pertenece, no es parte del dominio de H. Muy bien. Bueno, pues vamos con la siguiente lista que está centrada en 0. 0 por la izquierda, el límite lateral
cuando x tiende a 0 por la izquierda, por la derecha, el límite total y cuando h se evalúa en 0. Entonces vamos a centrarnos en 0 aquí. ¿Okay? ¿Cuánto valen los laterales? ¿Quién me quiere decir? Cuando es por la izquierda vale 1. Ujú, muy bien, cuando es por la izquierda vale 1. Ok. ¿Qué más? Cuando es por la derecha vale -1. Perfecto. Muy bien. ¿Y el límite total? No existe. No existe, ¿verdad? También porque los laterales no existe. Porque los laterales tienen valores diferentes. Perfecto. ¿Y cuánto vale h evaluada en 0? Tampoco existe. Ah, no, vale 1. Vale 1, muy bien. Aquí ya tú solita corregiste. Jenny también decía 0 primero y después 1. Ok. Sí, ¿verdad? Porque el que está considerado, aquí lo vemos con la anotación, es donde se ve el círculo relleno, a diferencia de este que está vacío. Muy bien, entonces f de 0 es igual a 1. Vamos a ponerlo aquí. Aquí no. Aquí. H se llama la función. Es igual a 1. Perfecto. Bueno, el siguiente par de límites está centrado en 2. Este es el límite total en 2. Veamos si existe el límite total en 2. ¿Qué podrían concluir del límite total cuando x tiende a 2? Ya es 2. Muy bien. Vean aquí. No importa que la función, pues aquí no esté evaluada. Okay, entonces, este límite es igual a 2. ¿Y cuánto vale h de 2? No existe. No existe ahora sí. Ajá, también acá en el chat nos dice Sandra, no existe. Perfecto. Entonces vamos a ponerle aquí. No existe. Porque 2 no es parte del dominio de H. Perfecto. Ahora, los siguientes 3 son correspondientes a 5. Miren, les voy a describir brevemente el comportamiento de esta función en 5 por la izquierda, sobre todo porque no se alcanza a ver muy bien. A ver, ahí le voy a ampliar para que se distinga. Esta función se hace como un acordeoncito, ¿ok? Empieza a oscilar aquí al acercarse a 5 por la derecha, pero se acerca cada vez más, y los valores a los que tiende la función van así, arriba, abajo, entre 2 y menos 2, entre 2 y menos 2. Y conforme más se acerca x hacia 5 por la izquierda, es más rápida, digamos, esta oscilación. Entonces, los valores de x, de y, cuando x se acerca a 5 por la izquierda, van entre 2 y 4, 2 y 4, 2 y 4, pero no hay una tendencia hacia un solo valor. Entonces, el límite lateral izquierdo, cuando x tiende a 5, pero por la izquierda no existe. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a decir, no existe. No existe. ¿Qué ocurre con el límite lateral derecho? Vamos a ver a la función. ¿Alguien me podría decir hacia dónde tiende esa función cuando x se acerca a 5, pero por el lado derecho? A 3. A 3, muy bien. Aquí están valores de x mayores a 5 y vemos cómo su imagen se acerca cada vez más hacia 3. Entonces este límite lateral es igual a 3. Perfecto. ¿Y el límite total? ¿También es 3?
Ujú. Bueno, en este caso, como uno de los laterales no existe, eso es suficiente para decir que el límite total no existe. Ajá. Ya que los laterales si uno de los laterales no existe, es suficiente para que el límite total no exista. Y aun cuando los dos existan, los dos laterales existan, también, si toman valores diferentes, pues la función no tiene límite total. ¿Okay? Entonces, deben de tener el mismo valor de límite izquierdo y derecho para que el total exista. Vamos con el siguiente ejercicio. Veremos para esta función que voy a mostrar ahora. Véanla aquí. Hay algunos valores en donde pues, la función cambia y es ahí seguro donde nos preguntarán los límites. ¿Okay? Entonces vamos con la lista de límites. Nos piden encontrar los límites laterales de esta función g de t en 0. Entonces 0 por la izquierda, 0 por la derecha y 0 total. Entonces observen esa función, la gráfica de esta función g de t, y díganme cuáles son los límites laterales cuando x tiende a 0. Por la izquierda sería -1 y por la derecha 1. Por la izquierda sería -1. -1. Ok, entonces por la izquierda sería -1. Pero, a ver, vamos a ver por la derecha. Cuando x tiende a 0 por la derecha. A ver, alguien en el chat. -2, así es, Jenny. -2. Vean que al acercarse a 0, pero por el lado derecho, sus imágenes son cada vez más cercanas a -2. Tomamos otro valor más cercano a 0 y su imagen se acerca cada vez más a -2. Entonces, este límite es igual a -2. ¿Y qué podríamos decir del límite total? ¿Qué es -1? Existe. Ah, sí. Ah, No existe, ¿verdad? ¿Por qué? Ajá. Los laterales También no dice son no. iguales. Sí, entonces, exacto, no existe. Los límites laterales no son iguales. ¿Ok? Así es que ese límite total no existe. Veamos qué pasa en x en t igual a 2. ¿Cómo se comporta la función en t igual a 2? Límite lateral izquierdo, derecho y límite total. el izquierdo sería 2. Ajá, el izquierdo sería 2, muy bien. Ok. Ay, perdón, aquí estoy en otra función. En derecho, dice Janine, es 0. Así es, muy bien. En derecho es 0. ¿Y el total en 2? ¿No existe? Ah, no, Ajá, no sí, existe porque maestra se equivocó, era 0, no 2. sí. Lo puse en... Ahí está, gracias. Es 0. Estaba con el 2 aquí. Ajá. Entonces, en el límite total no existe, ¿verdad? Ya que los límites laterales tienen valores distintos. Muy bien. ¿Cuánto vale G evaluada en 2? 1. 1, correcto. Aquí está, lo pueden ver en la vertical. El que corresponde a la imagen de 2 está justo al punto, está a la altura de 1. Así es. Entonces, G de 2, perdón, es igual a 1. Ahora nos preguntan el límite total de G de T.
cuando t tiende a 4, si es que existe. ¿Sería 3? 3, muy bien. Ujú. También en el chat nos dice Janine, es 3, perfecto, muy bien. Muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a estos ejercicios de límites. Me gusta explorar primero esta parte de las gráficas porque nos da mayor idea, ¿no?, de lo que estamos buscando al investigar los límites. Entonces, díganme si tienen alguna pregunta, si quieren que aclaremos algún inciso. Retomando el diagrama al principio de la clase, creo que ahora podría quedar más claro por qué en los tres casos el límite cuando x de f de x cuando x tiende a es el mismo valor L, y la distinción entre el caso en donde el valor del límite es el mismo que el de la función evaluado en A, cuando son valores distintos, pero aún así el límite sigue siendo el mismo, y cuando pues f de A no existe, pero eso no importa, para el límite es independiente y el límite tiene todavía el mismo valor L. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte de la clase. En este tema solamente pues veremos cuáles son los resultados que se establecen como teoremas de los límites o leyes de los límites, que pues son resultados que se pueden verificar a partir de la definición formal del límite. Nuestro interés está más centrado en usar estas propiedades y si alguno de ustedes está interesado también en hacerlo de manera formal, habría que comenzar desde la definición formal del límite con la definición epsilon delta, pero como decía, nuestro interés es mucho más sobre la parte pues práctica, ¿no? De entender en las gráficas cómo se comportan las funciones alrededor de esos valores donde queremos investigar los límites y usar los teoremas. Finalmente, estos resultados están ya verificados en algunos textos. Y bueno, podrían investigar, si alguien está interesado, de cómo hacer, por ejemplo, la verificación, ¿verdad?, de algunos de estos límites. Y entonces, si quieren en alguna ocasión, si alguien está interesado, pues lo podemos platicar. Bueno, voy a avanzar ahora sobre una serie de resultados, como lo decía, a manera de teoremas o leyes, que pues nos dicen cómo se comportan algunas funciones cuando estudiamos los límites de estas funciones. Algunas de ellas son combinaciones, por ejemplo, de sumas, de productos, de divisiones, de multiplicación por un escalar. Entonces, el concepto de límite nos permite establecer justo estas propiedades que vamos a ver a continuación. Lo primero es que vamos a tener nuestra hipótesis. La hipótesis consiste pues en aquello que tomaremos como válido. El primer enunciado es que el límite de la función, bueno, tenemos una función f de x y el límite de esta función f de x cuando x tiende a existe, y también otra función g de x cuando x tiende al mismo valor a, ambos límites existen. Por ahora no estamos diciendo cuánto valen exactamente, ni estamos representando ese valor que toma cada uno de estos límites, pero lo que sabemos es que existe. Entonces vamos a suponer que hay dos funciones que tienen esa característica. Cuando x tiende a, las dos se acercan hacia algún valor. Por supuesto, puede ser diferente en general, ¿no? Entonces, vamos a considerar ahora una nueva función. Nosotros ya hemos hecho operaciones entre funciones. Hemos hecho suma, producto, diferencia, cociente de funciones, incluso composición. ¿Cómo se comporta el límite cuando construimos una nueva función a partir de la suma o de la resta de la diferencia de estas dos funciones? Y cuando, por supuesto, queremos investigar la tendencia de esta función nueva cuando x tiende hacia A. Bueno, el primer resultado nos dice que
el límite de la suma o de la diferencia de las funciones es justamente la suma o la diferencia, que me faltó un signo menos, la suma o la diferencia de los límites de cada una de ellas. Entonces basta con obtener este límite que ya sabemos que existe de cada una de ellas y hacer la suma o la diferencia según sea el caso. ¿Okay? El segundo resultado se refiere a la multiplicación de una de las funciones, de cualquiera de las dos funciones, por un escalar. C es una constante y lo que nos dice este segundo resultado es que este límite, el límite de esta nueva función que se construyó como la multiplicación del escalar C por la función f de x, cuando x tiende a A, ese límite es equivalente a multiplicar la constante C por todo el límite de esta función que ya sabíamos que existe. Ajá. Es como si el valor de C pudiese salir así del límite, porque es un valor constante, tiene esa propiedad. Entonces, ese es como lo que podríamos entender de este límite, cómo interpretarlo. ¿Okay? Entonces, estos dos límites son el mismo valor. Por supuesto, en caso de que el límite de f de x exista. También, si construimos una nueva función, que es el producto de dos funciones, y calculamos el límite de esta nueva función cuando x tiende a A, pues el límite tiene esa propiedad de separar, entonces ambos límites, tanto el de f como el de g, y al multiplicarse nos darían el límite de esta función completa. ¿Okay? Entonces esto se separa cada límite individual que sabemos que existe y se realiza el producto. ¿Okay? Aquí estaría el producto entre estos dos límites. ¿Okay? Y en el cociente, pues ocurre algo semejante. Esta nueva función que se forma a través del cociente de f entre g, se puede calcular su límite cuando x tiende a A de la siguiente manera. Se separan los límites, o sea, se separan el límite de f de x entre el límite de g de x. Y lo que es importante es que este límite de g de x no sea cero, ¿verdad? Para que no se indetermine esta fracción. ¿Okay? Entonces eso es lo que nos dice esta última propiedad de la lista que tenemos aquí. Y solo voy a adelantarme a la siguiente, algunas de los siguientes resultados para dejarlos ya ir. El siguiente tiene que ver con una función nueva que se construye a través de una potencia de la función f de x, cuyo límite sí existe cuando x tiende a A. Bueno, este límite se puede verificar que es equivalente a evaluar el límite y dejar la potencia hasta el final. ¿Ok? Entonces es como si las operaciones del límite y la potencia se pudiesen intercambiar en orden. ¿Ok? Entonces se puede obtener primero el límite de la función f de x que sabemos existe y ese resultado elevarlo al exponente n, donde n es un entero positivo. Y de igual forma, el límite de una función, esta c es una función constante. Esa función constante significa que para cualquier valor de x, sus imágenes siempre serán el mismo valor c. Así es que si x se acerca hacia A, tanto de izquierda como de derecha, pues seguirá tomando el mismo valor, que es c. Así que el límite de una constante siempre será ese mismo valor de la constante. Ese es independiente de hacia dónde se dirija x. Puede x tender hacia A, hacia otro valor. El valor de la función pues no cambiará. En este otro caso ya vemos aquí una función explícita, que es la función identidad y igual a x. Esta función nos dice que cuando x tiende a A, pues es simplemente el mismo valor de A. Esta y igual a x es una línea recta a 45 grados, así que su tendencia del lado izquierdo y del lado derecho será el mismo valor de A. Es como si este valor de A se sustituyese en la propia función. Pero ese comportamiento se ve también para cualquier potencia de x. Esta función x a la n, cuando se quiere investigar este límite, cuando x tiende a A, pues basta con sustituir el valor de A aquí. Estas propiedades las tienen funciones polinomiales en general, que son combinaciones de estas potencias de x.
Algo semejante a lo que veíamos arriba. De hecho, este es un caso particular porque f de x vale x y pues n es cualquier entero positivo. Solamente es la sustitución de lo que ya veíamos con respecto al límite de x, que es a. Aquí está, es a. Y la raíz que puede quedar, bueno, es semejante. Claro, este es un entero, este está hablando de una raíz, pero es semejante el comportamiento. ¿Ok? Por supuesto, habrá que considerar el caso en el que es una raíz par y el número a pues debe de ser una cantidad positiva, ¿verdad? Para que pueda ser evaluada dentro de esa raíz que es par. Y les voy a pedir que revisen estas últimas propiedades. El día de mañana vamos a comenzar con algunos ejercicios. Aquí hay algunas funciones de las que ya vimos anteriormente y entonces vamos a determinar el límite a partir de estos resultados, ¿de acuerdo? Entonces, los dejo para que los que no hayan terminado todavía el examen, pues lo hagan, ¿ok? Cuídense mucho. Pasen bonita tarde y nos encontramos el día de mañana. Hasta luego.